Durante una semana se suspenden las actividades educativas debido al incremento de contagios con COVID-19 y para motivar la vacunación de menores de edad. Guayaquil en nivel de alerta 3 por la pandemia. Hay más de 500 contagios y 5 muertos diarios. La alcaldía reduce los aforos y pide al COE Nacional que declare un nuevo estado de excepción. Ciudadanos vuelven a hacer largas filas para comprar medicamentos e insumos para el tratamiento y prevención del coronavirus. La Embajada de los Estados Unidos le retira la visa a Jorge Acosta. Fue abogado del exalcalde Jorge Yunda y otras personalidades. Por segunda ocasión, se le niega al ex vicepresidente Jorge Glass el pedido de reunificación de penas para lograr la prelibertad. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Viernes 7 de enero. Empezamos ya con las noticias en esta jornada informativa aquí en Televistazo. El COE Nacional anuncia medidas por el aumento sostenido de casos de COVID-19 en Ecuador. Desde el Ministerio de Salud se informó que el país pasó de 7.000 casos a más de 10.000 en una semana. Es por ello que se toma la decisión de suspender por una semana las clases en los planteles fiscales. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con los particulares? Carla Delgado nos cuenta. Desde este lunes 10 hasta el próximo 14 de enero quedan suspendidas las clases en los planteles fiscales. Además, durante estos días no podrá laborar el personal de estas instituciones educativas. Así lo informó la ministra de Educación, María Brown. Explicó que la medida se aplica por los reportes de contagios de docentes y estudiantes durante la última semana. El reporte de casos de COVID-19 se realiza a diario. El corte al día de ayer tenemos 94 casos activos de estudiantes en el sistema educativo y 384 casos en docentes que se focalizaron principalmente en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, luego del feriado de diciembre. Es decir, no responden a un incremento el incremento de casos no respondió a la presencialidad en la institución educativa, sino más bien al comportamiento de la ciudadanía durante las fiestas. La ministra exhortó a que durante esta semana los padres de familia lleven a sus niños a los centros de vacunación. Pero cuando decimos que no es una vacación, es que lo que queremos decir es que no es un momento para salir, nos referimos a eso. Es un momento en el que debemos tener mucha conciencia como ciudadanía que estamos en un momento muy álgido de la pandemia y que por lo tanto esta medida está dada para que exista municipales y fiscomisionales podrán acogerse voluntariamente también a esta suspensión o realizar clases de manera virtual o semipresencial con asistencia solo de estudiantes y docentes con el esquema completo de vacunación. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que en la semana pasada Ecuador tenía 7.234 casos y esta ya sobrepasamos los 10.000. Que la próxima semana será aún peor. Los hospitales no están congestionados, tenemos disponibilidad de camas de hospitalización y también de cuidados intensivos. E indicó que se ha visto un aumento de casos en niños. 12 meses a 4 años, de 5 a 9 años, de 9 a 14 años y 16 a 19 años. Y eso está asociado porque justo este estrato de edad son los que menos han vacunado. Hizo un llamado a no exponerse y evitar reuniones. Además, desde mañana se solicitará el carnet de vacunación contra COVID-19 con 2 dosis para niños desde los 5 años, para acceder a servicios y actividades no esenciales. Mientras tanto, Guayaquil ya está en alerta 3. Es la alcaldesa Cintia Viteri. El COE cantonal en esa ciudad anunció nuevas medidas de restricción en aforos y pidió al COE nacional que se declare el estado de excepción. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, a través de su cuenta Twitter anunció que la ciudad pasa a nivel de alerta 3. El más alto en el proceso de gestión de la pandemia. Según Viteri, esta decisión se toma en base al incremento de los contagios que ya están en 562 diarios.
a que se registran 5 muertes diarias por COVID-19, a que son 111 los pacientes en unidades de cuidados intensivos y a la escasez de pruebas de antígenos en el mercado. La magnitud se ha incrementado y la gravedad del comportamiento de la epidemia también. Por lo tanto, es necesario tomar unas medidas más fuertes, más severas, que aunque parezcan demasiado estrictas, sí permitan la contención de la enfermedad y la disminución de la transmisión. El COE cantonal se mantuvo reunido toda la mañana de este viernes y cerca del mediodía dio a conocer las nuevas medidas que regirán en Guayaquil hasta el próximo 16 de enero. En mercados, supermercados y centros comerciales, el aforo será del 50%. En el resto de establecimientos de atención al público, abiertos o cerrados, el aforo se reduce al 30% y su horario de funcionamiento será hasta la medianoche. Se ratifica también la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. No se autorizará espectáculos públicos masivos. Se suspenden los eventos de concentración pública en parques y malecones. Se exhorta además al COE nacional a limitar el acceso a playas y balnearios hasta el 21 de enero y a que se evalúe la pertinencia de un estado de excepción con la finalidad de limitar la movilidad ciudadana. Se está coordinando con las direcciones respectivas de Justicia y Vigilancia, Policía Metropolitana y con la Intendencia para que inicien los controles necesarios en cuanto a la reducción de aforo y las horas de operación. El incremento de contagios se lo atribuye a la presencia de la variante Omicron en el país y a la indisciplina social que se registró durante las fiestas de fin de año. Los contagios en la ciudad se incrementaron en un 900%. Por ello es que, desde que se creó el sistema de alertas en mayo del 2021, esta es la primera vez que Guayaquil es declarada en alerta 3. Ahora vamos a revisar qué pasa en Ambato. El COE cantonal señaló que habrá sanciones a quienes no cumplan con las nuevas restricciones que regirán desde hoy y que incluyen limitaciones a la circulación vehicular por las noches. Desde las 10 de la noche de hoy empiezan las nuevas restricciones impuestas por el COE cantonal de Ambato. El alcalde Javier Altamirano dijo que esta decisión se tomó para prevenir el aumento de casos de COVID-19. Que son básicamente un aforo del 50%, no más del 50% en todo tipo de negocio y establecimiento en el cantón Ambato. Además de que eso, se ha dispuesto una restricción a la movilidad que empieza a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Los operativos de control se ejecutarán en toda la ciudad. La autoridad indicó que quienes incumplan con las disposiciones serán sancionados. La que la ley nos permite y nos faculta tanto en las competencias que tenemos como GAT municipal de Ambato. De la provincia de Tungurahua está inoculada, por lo que los contagios se han mantenido controlados. Así lo señaló el gobernador Fernando Gavilanes. 5 unidades UCI que tiene, por ejemplo, el hospital del IES, no simplemente está ocupada una unidad UCI. Las autoridades cantonales hicieron un llamado a la ciudadanía para que cumplan con las disposiciones que regirán hasta el 23 de enero. Pasamos ahora a un hecho lamentable. La familia del niño asesinado en el suburbio de Guayaquil solicita resguardo policial para su velorio, mientras 2 parientes, entre ellos otro menor de edad, siguen graves en hospitales públicos tras el ataque armado ocurrido esta madrugada. Los crímenes más recientes elevan a 18 las muertes violentas en el puerto principal, como nos informa Bessie Granja. La madre del pequeño Braulio Alexander llora y se aferra al féretro. Para ella no hay consuelo tras el asesinato de su hijo de 11 años. En un ataque armado ocurrido esta madrugada en las calles 33 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil. Un angelito que no tenía la culpa de nada, un niño inocente que no tiene que ver nada en las cosas. Las paredes de la vivienda donde sucedió este hecho exponen la violencia con la que actuaron los sicarios. Sujetos que se movilizaban en 2 autos llegaron hasta donde estaba reunida una familia junto a vecinos. Los atacantes se bajaron y dispararon varias veces con pistolas
y fusiles. Todos corrieron intentando salvarse, pero Braulio murió de inmediato por los impactos. Su abuela y un niño de 10 años resultaron heridos, también un vecino. La policía explicó la posible causa de este hecho violento. Se logró saber que el padre del menor fallecido tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias. Entonces lo que se presume que podría haber sido un ajuste de cuentas. Se conoció que el estado de salud de los heridos es crítico. La familia insiste a la policía en que se brinde resguardo en el sector ante otro posible ataque durante el sepelio del pequeño Braulio. Que nos vengan aquí hasta que nosotros podamos ver qué podemos hacer ya hasta que el día que lo vayan a enterrar. Este jueves también asesinaron a 4 personas en otros sectores de la ciudad. En el Guasmo Sur, un hombre fue baleado cuando estaba en el portal de su casa. En el Guasmo también sicarios dispararon a otro hombre frente a su familia. Mientras que en el noroeste de Guayaquil se reportó otra muerte violenta bajo la misma modalidad. Guayaquil cierra así una jornada violenta, sumando 18 crímenes en la primera semana del año. Cifras realmente alarmantes. El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de Jorge Acosta, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, abogado del ex contralor Carlos Polit, del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, entre otros polémicos personajes. Paul Romero con este tema. La decisión del Departamento de Estado fue notificada por la Embajada de Estados Unidos en Quito al correo electrónico del implicado, Jorge Acosta Cisneros. Fue él quien publicó en su cuenta de Twitter el contenido de la notificación. Debido a las presentes circunstancias, sus vínculos no son lo suficientemente fuertes en el Ecuador y por consiguiente su visa fue revocada. Intentamos comunicarnos con Acosta para conocer su versión, pero no contestó el teléfono y tampoco respondió los mensajes. Su única reacción escribió en la misma red social: ya no puedo ni ir a Disney ni ser general. La revocatoria de la visa a Acosta ocurre a pocos días del retiro de los documentos diplomáticos a 5 generales de la policía, tras las revelaciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la existencia de narcogenerales en la fuerza pública. Acosta fue conjuez permanente de la Corte Suprema de Justicia, abogado del expresidente Lucio Gutiérrez, relación política que le permitió alcanzar la presidencia del desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Como abogado litigante, defendió al excontralor Carlos Polit, prófugo de la justicia, a varios empresarios en el caso Sobornos, en el que fue sentenciado a prisión el expresidente Rafael Correa. Además, defendió al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en el proceso de remoción. Niegan nuevamente la unificación de penas al ex vicepresidente Jorge Glass, quien con ello buscaba acceder a la prelibertad. Su abogado anunció que apelará. Jacqueline Rodas tiene los detalles de la audiencia. La mañana de este viernes, el equipo de abogados de Jorge Glass llegó al complejo judicial de La Tacunga para la audiencia de unificación de penas. El ex vicepresidente compareció por videoconferencia desde el Centro Regional de Cotopaxi, donde cumple 2 sentencias, una de 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y otra de 8 años por el caso Sobornos. Su defensa buscaba nuevamente que la pena mayor absorba a la menor y con ello luego solicitar la prelibertad. Pero la jueza Diana Ambrosio no dio paso al pedido, como lo explicó el abogado de Glass al término de la diligencia. La señora jueza resolvió por el momento negar la petición de la fase de la pena única requerida por el señor director del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, así como la defensa técnica del ingeniero Jorge David Glass Espinel, indicando de que existe todavía pendiente la sentencia que se encuentra en recurso de apelación por peculado caso Singe. Esta tercera sentencia de 8 años de prisión sigue pendiente, no está en firme. Es la misma razón por la que en noviembre pasado, otro juez de La Tacunga ya negó la unificación de penas. Glass impugnará la decisión de hoy. Con la decisión indebida por parte de la señora jueza, obviamente tenemos nosotros en este momento el recurso de apelación, ¿no? Ese recurso de apelación esperamos que se corrija el error de la señora jueza. Jorge Glass está preso desde el 2 de octubre de 2017. Ya lleva 4 años y 3 meses privado de su libertad.
Exdirectivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía intentaron que la presidencia y la vicepresidencia de la República eviten el control de la superintendencia de bancos. En el ISPOL se habría producido una estafa de más de 950 millones de dólares de la seguridad social policial. Francisco Garcés nos muestra conversaciones de este caso. Durante 2 años, la Superintendencia de Bancos exigió al ISPOL que justifique sus inversiones en anteriores administraciones. Eso puso nerviosos a los directivos del instituto que buscaron la manera de evadir el control. Así se colige de una serie de chats del teléfono de John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, que se declaró culpable en Estados Unidos de recibir sobornos por las transacciones del instituto. El último intento de evadir el control lo hicieron en junio del 2019, según un chat entre Luzuriaga y el entonces director del ISPOL, David Proaño. General, le cuento nos recibió Santiago Cuesta y le delegó un señor Iván Carballo, asesor de la presidencia. Le expliqué, entendió claramente y llamó a la auditora de la Super. Nos reunimos, le expliqué, aparentemente entendió todo y pidió una semana. Dijo que después de ella íbamos directamente a la superintendente, con orden del presidente. Esperemos se pueda acabar y este cuento, misión cumplida. Qué bueno, ojalá termine esta tontera de una vez por todas. Sí, general, último esfuerzo. Pero antes hicieron gestiones en la vicepresidencia de la República. Hola David, estoy coordinando una reunión con Otto. Lo va a llamar su asistente. Ellos van a ayudar con la Super. ¿Confirmó? Él va a coordinar su cita con el vice. Saludos. General, buenas noches. Perdón por escribir tan tarde. Me acaba de llamar Héctor. Que por favor mañana de 12 a 12:30 nos recibe la señora asesora legal del vicepresidente de la República. Y que por favor no vaya uniformado. Almorzaríamos en el Hotel Gangotena a 1 hora. Ok. Las gestiones siguieron hasta agosto de ese año cuando Proaño dejó el ISPOL. Esos mensajes, además, son totalmente normales cuando uno está en la función pública, no para interceder para un negocio, pero sí para tener reuniones interinstitucionales, sobre todo con los entes de control. El abogado recordó que los chats no corresponden a una de las inversiones específicas del ISPOL por la que se investiga peculado, así que no serían relevantes para el caso. Nunca hubo una autorización judicial, nunca hubo una entrega de los celulares del general Proaño hasta que se hizo el allanamiento en el cual no se encontraron esos mensajes, ¿sí? Y por lo tanto no se puede decir que envió el general Proaño. La información de los chats fue enviada por Estados Unidos como cooperación judicial, pero la defensa de Proaño asegura que tampoco es válida porque no siguió la cadena de custodia ni fue entregada oficialmente. Miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunirán el próximo lunes con el presidente de Colombia, Iván Duque. Le entregarán los datos sobre la investigación que llevaron a cabo en torno a los vínculos entre Alex Saab y el sistema Sucre. Patricio Díaz nos cuenta cuál es la información. Presidente de la mesa legislativa explica que la empresa Foglocom 400 viviendas prefabricadas, porque ese es el acuerdo que firma Alex Saab con Chávez y Juan Manuel Santos. Sin ese acuerdo era imposible que se materialicen los negocios de Alex Saab en Ecuador. Ese mismo acuerdo colombiano es el que lo replica Alex Saab aquí desde su empresa. Y eso es precisamente lo que la Comisión Ecuatoriana identificó, pero utilizando el sistema de compensación regional Sucre, tema que se investigó como un presunto lavado de activos. Conocemos en el caso ecuatoriano cómo se manejaron alegremente este tipo de exportaciones ficticias, qué implicaciones tuvo a través de los sistemas de compensación para facilitar el tema de las exportaciones, y creo que es importante que la Fiscalía de Colombia también tenga la información. En la comisión señalan que este tipo de negocios irregulares podrían tener un tinte regional. Creo que es responsabilidad de cada país, a través de sus instancias jurisdiccionales, de la propia Fiscalía, de que investiguen y de que determinen responsables. Villavicencio dice que entregará información adicional al presidente Duque sobre los supuestos viajes de la ex senadora Piedad Córdoba en el avión de Alex Saab. En el que consta Piedad Córdoba, su hijo, y Alex Saab Morán. Entonces esto es muy importante porque en Colombia Piedad Córdoba ha dicho que ella no tiene ninguna relación con Alex Saab, que no conoce a Alex Saab. Alex Saab es un empresario colombiano detenido en Estados Unidos, entre otros cargos por lavado de activos. Es reconocido por su relación con el gobierno venezolano. La comisión
Entregará información además a la Fiscalía y el Senado de Colombia. Más noticias para ustedes. Cerca de la medianoche de este jueves, el volcán Wolf en Galápagos inició actividad eruptiva en el norte de la isla Isabela. Así lo reportó el Parque Nacional de la Región Insular en su cuenta de Twitter. Se desconoce hasta el momento si la erupción ha afectado a especies de la localidad. Wolf es el volcán más alto del archipiélago y ha permanecido en calma por 7 años. Las columnas de humo y ceniza alcanzan hasta los 3.800 metros de altura, informó el Ministerio del Ambiente. Afortunadamente, cerca del coloso no existe población humana. Morgues en el olvido. Hace más de 5 años dejó de funcionar la morgue pública del cantón Macas. Este problema fue más evidente en los 2 últimos accidentes de tránsito registrados en la provincia de Morona, Santiago, en diciembre pasado y que dejaron en total 30 fallecidos. En ambos casos, todos los cuerpos tuvieron que ser llevados a Sucúa, donde se improvisaron carpas para la identificación de los cuerpos. Esta es la antigua morgue pública del cantón Morona, ubicada en Macas. Actualmente está abandonada y totalmente deteriorada, porque hace más de 5 años dejó de funcionar debido a que no contaba con los equipos necesarios. Aquí solo queda la mesa donde se practicaban las autopsias. Este establecimiento recibía los casos de la mayoría de los cantones de la provincia de Morona, Santiago. Ahora solo están disponibles las morgues de Sucúa y Gualaquiza, generando problemas en las comunidades alejadas. Años atrás había un morgue que nos facilitaba, teníamos mayor posibilidad de acudirnos lo más pronto posible y más cerca. La situación recrudece cuando ocurren graves eventos que evidencian la insuficiencia de estos centros. Durante diciembre se registraron en esta provincia 2 graves accidentes de tránsito, uno en Sucúa que dejó 18 fallecidos y otro en Taisha, cuyo saldo fue de 12 víctimas mortales. Por ejemplo, en los exteriores del anfiteatro de Sucúa tuvieron que improvisar carpas para poder recibir los cadáveres, mientras en la calle los familiares esperaban para poder retirar los restos de sus seres queridos. Es verdad que el espacio no permite realizar un trabajo en condiciones que faciliten la realización de las autopsias. Por su parte, el alcalde de Morona, Franklin Galarza, dice que el municipio trabaja en la construcción de una nueva morgue, pero la obra está paralizada debido a que deben cumplir con modificaciones en los planos por disposición técnica del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El monto de la inversión oscila alrededor de $100.000, recursos propios del gobierno municipal, lo que tiene que ver con infraestructura. Las autoridades esperan que en el primer trimestre del 2022 las instalaciones estén listas. Pero mientras tanto, esta provincia amazónica tendrá que seguir distribuyendo los casos entre las morgues de Sucúa y Gualaquiza, donde solo laboran 3 médicos legistas para 12 cantones. Vamos a revisar ahora un tema económico, porque la Asociación de Bancos del Ecuador cuestiona la nueva metodología del Banco Central para calcular las tasas de interés con un techo máximo ya vigentes desde este año. Consideran que esos porcentajes no ayudarán a la inclusión financiera de más personas en el país. Revisemos este tema. Luego de que a finales del 2021 el Banco Central anunció la aplicación de una nueva metodología para fijar las tasas de interés con un techo máximo en la banca privada, la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, se pronunció a través de un escrito sobre este tema, señalando que no es un mecanismo que ayude a solucionar el problema de exclusión financiera que aqueja al país. En Ecuador, 5 de cada 10 ecuatorianos están fuera del sistema financiero formal. Y es que esta semana, el gerente del Banco Central confirmó que a partir de este mes, las instituciones financieras privadas ya deben comenzar a aplicar los nuevos porcentajes para los intereses de los préstamos. ¿Este mes ya comienzan a aplicarse la nueva metodología? Sí, correcto, a partir de enero del 2022. Según el funcionario, uno de los objetivos de esta nueva metodología es que más personas puedan solicitar créditos en el sistema financiero privado. La reducción de tasas de interés que ya se estaba dando previo a que entre en vigencia la metodología trabajada y propuesta por el Banco Central y aprobada por la Junta Financiera, ha tenido, digamos,
un efecto importante. Sin embargo, la Asociación de Bancos señala que en el año 2007, cuando se fijaron los techos a las tasas de interés, sin considerar razones de mercado o mediante decisiones normativas, demuestran que ese tipo de acciones solo causan exclusión financiera y que las personas que no acceden a crédito en el sistema financiero optan por mecanismos de financiamiento informal como el chulco, en donde pueden llegar a pagar tasas de interés promedio de 1.238% anual. Según el Banco Central, a partir de este año, el techo máximo de interés para el crédito de consumo es de 16.77%, para el inmobiliario 10.40%, el microcrédito entre 22% y 28%, y para un préstamo productivo empresarial 9.89%. Los bancos no podrán aplicar intereses que sobrepasen estos nuevos porcentajes. Este lunes en la Corte Nacional de Justicia se analizará el recurso de revisión presentado por Diego Vallejo, quien fue asesor del exministro José Serrano durante el correísmo y denunció un complot en su contra para implantarle armas y sentenciarlo. Como prueba nueva, presentará testimonios de agentes que participaron en el operativo para inculparlo. Veamos más con Jacqueline Rodas. Han pasado más de 11 años desde que Diego Vallejo, ex asesor de varias carteras de Estado durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido y sentenciado por tráfico de armas y asociación ilícita, tras enemistarse con el régimen y realizar varias denuncias en su contra. Estuvo 18 meses en prisión y actualmente vive en Estados Unidos, país que le concedió asilo. Ahora busca que se declare su inocencia a través del recurso de revisión. Como prueba nueva presentará la declaración de Osvaldo Rivadeneira, quien confiesa que bajo amenaza participó en un complot para implantarle armas a Vallejo aquel 29 de junio de 2012 en un falso operativo. El poder político, bajo amenazas a mí y a mi familia, me utilizó para llevar a prisión a Vallejo S. Hoy puedo denunciar estos hechos y contar la verdad. Pedirles perdón a las personas que forzosamente les fallé. Soy Osvaldo Rivadeneira y estoy dando la cara a la justicia para que sea esta la que lleve a prisión a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Además, da detalles de cómo se planificó la operación y señala a altas autoridades de la época. La audiencia de revisión se realizará el próximo lunes 10 de enero a las 11 de la mañana. Esta diligencia se suspendió en noviembre pasado porque 2 policías que habrían participado en el complot no asistieron a rendir su testimonio. El tribunal dispuso que el lunes se los lleve con la fuerza pública. Vallejo espera que en la revisión de su sentencia corra la misma suerte que Galo Lara, Carolina Llanos y varios condenados por la revuelta del 30 de septiembre de 2010, a quienes ahora la justicia reconoce como inocentes. Seguimos informando, la violencia imparable en el país. Las muertes violentas no cesan en la provincia de Los Ríos. Una pareja fue acribillada por sicarios afuera de su casa en un sector del cantón Buena Fe. Nuestro corresponsal Marlon Melo fue hasta el sitio y habló con los moradores, quienes están atemorizados por este ataque. En Buena Fe la tranquilidad se vio interrumpida por el asesinato de 2 personas en el sector Divino Niño. El crimen se registró la noche de este jueves. En el sitio los agentes recogieron 14 restos de bala. Del arma larga encontramos 6 vestigios, de los cuales aparentemente podía tener 2 el occiso y de 9 milímetros 2 también la occisa. El doble crimen se perpetró en esta vivienda. Cuando los sicarios que llegaron a bordo de 2 vehículos bajaron esta pendiente de al menos 15 metros, sometieron a las víctimas y les descargaron una ráfaga de disparos. Telmo Pesantes, jefe de la policía, explicó que tras el violento ataque, los cadáveres quedaron en el portal de la vivienda a 5 metros uno del otro. El occiso de frente a la persona que posiblemente fue su victimario, mientras que de la occisa está girada como que intenta salvar su vida a través de la huida. Los moradores del sector contaron que se levantaron asustados por el fuerte sonido de los disparos. Lo vemos medio peligroso. ¿Por qué? Por lo que ha pasado aquí. Imagínense alguna bala perdida, algo. Y la bulla, el que me hizo despertar fue ese disparo de ahí. En tanto,
Los agentes de la policía continúan revisando las grabaciones de las cámaras que hay cerca de la zona para identificar a los sospechosos de estas muertes violentas, que son las primeras que se registran en ese cantón de Los Ríos. 2 muertos y 8 heridos es el saldo de un grave accidente de tránsito que se registró en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Una camioneta que circulaba por la carretera San Jerónimo, Buenos Aires, Cahuasquí, se salió de la vía y cayó en un abismo de 120 metros. Cristian Tinajero con los detalles. Completamente destrozada, así terminó esta camioneta tras caer 120 metros por una quebrada en la comunidad de Pugarán, en el cantón Urcuquí. Está saliendo con más o menos unos 10 pasajeros y creo que no ha avanzado a dar la curva y se ha ido para adentro. 2 hermanos de 18 y 15 años que viajaban en el balde del vehículo fallecieron aplastados por el carro al caer por el barranco. Habitantes de esa zona ayudaron a los rescatistas a recuperar los cuerpos. La vegetación es sumamente muy densa, lo que dificultaba realizar las maniobras para recuperación y para retirar a las personas hacia la ambulancia. En el sitio, los bomberos atendieron a 3 heridos. El chofer y los demás pasajeros salieron por sus propios medios de la quebrada. Según las primeras investigaciones de la policía, el vehículo provenía de la parroquia Alita y tenía como destino la ciudad de Ibarra. Debido al tiempo que estamos padeciendo, las lluvias, todo eso todavía está en un estado de porrada. Se trata de la única vía alterna que pueden usar los habitantes de las parroquias Lita y La Carolina para llegar a Ibarra, capital de Imbabura, pues quedaron incomunicados por el deslave del 21 de diciembre que destruyó un tramo de la carretera principal. Volvemos a temas de salud por la pandemia. En Guayaquil vuelven a formarse filas por el aumento de clientes en farmacias y distribuidoras de insumos médicos. En un recorrido constatamos que la mayoría de los usuarios van en busca de medicamentos para enfermedades respiratorias y también por recetas de COVID-19. William John con este tema. El incremento de casos positivos también se evidencia en la demanda de usuarios en las farmacias. Muchos locales vuelven a verse llenos y los clientes cubriéndose del sol para no perder su turno en la fila. Yo vine a buscar alcohol, pero imagínense, hay una cola interminable y de verdad, con este sol, voy a caminar a otro lado para buscarlo, porque de verdad hay bastante gente. Estoy comprando mascarillas, alcohol y vitamina C y remedios para aumentar la defensa. Algunos advierten que los precios están subiendo, pero no les queda de otra que comprar. Ha generado una subidita de precio, quizás sea por la pandemia. No me quedó más que comprar porque es la específica para controlar esta enfermedad. Este viernes, personal de la Intendencia de Policía recorrió la zona de las distribuidoras de medicamentos en el centro de Guayaquil. Allí notaron que algunos productos relacionados al tratamiento del COVID-19 se están terminando. Hemos tenido información de que hay desabastecimiento de ciertas medicinas e insumos médicos, acitromicina y el analgán y ese tipo de cosas, que son generalmente utilizados para combatir los estragos de una gripe o del COVID. Víctor Castro tiene a su hija con coronavirus. Con receta en mano tuvo que recorrer varios locales, sin embargo, no encontró todo. Le mandaron 4 medicamentos y voy encontrando uno por uno. Llevo 3 y me falta uno todavía. Y tengo que seguir buscando. Mientras en las aceras volvieron a instalarse comerciantes informales vendiendo mascarillas, esperando sacarle algo positivo a esta pandemia. Y más de 200 niños llegan con sintomatología respiratoria al hospital IES Quito Sur. Los médicos mencionan que esta demanda se suma a la de adultos que diariamente arriban para realizarse una prueba PCR. Andrea Báez estuvo ahí y nos cuenta que se abrió una sala de evaluación pediátrica y hay nueva distribución para las atenciones. Son padres de familia esperando que sus niños sean atendidos en el Hospital IES Quito Sur tras presentar sintomatología respiratoria. El flujo es aproximadamente de 200 menores por día. Así lo explica Juan Sánchez, director técnico médico, por lo que decidieron abrir una sala exclusiva de evaluación pediátrica. Los niños teníamos un promedio de 60 pacientes al día de hoy tenemos 200 pacientes que nos llegan diariamente niños. Estamos habilitando un área específica para este triaje respiratorio en pacientes pediátricos. Tenemos virus de gripe común, virus sincitial respiratorios, adenovirus y COVID, efectivamente.
Actualmente existen 7 niños hospitalizados por COVID-19 en esta casa de salud. Mientras tanto, más personas continúan llegando por una prueba PCR, por lo que se toman previsiones. Lo que se ha hecho es fortalecer el área de triaje para poder diferenciar estos pacientes de estas personas que solicitan atención. Toda persona que tiene signos positivos de descompensación, que tiene alteración en su temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todas ellas pasan a ser atendidas por un médico para determinar qué condición o qué estado de salud tienen y tomar las medidas necesarias. El resto de personas que no tienen una descompensación se les divide en dos fases. Aquellas personas que tienen ya más de 72 horas de síntomas, se las agenda la prueba de hisopado, y aquellas que tienen menos de 72 horas, se les solicita que acudan nuevamente cumpliendo el tiempo establecido. Lo que buscan los médicos a través de estos nuevos flujos de atención es evitar el desabastecimiento de pruebas PCR ante la alta demanda. Si es que damos de manera irrestricta pruebas a todas las personas, podemos caer en desabastecimiento de pruebas para realmente diagnosticar a los enfermos. Actualmente este hospital registra un 90% de ocupación y nuevamente una de las 6 torres está destinada solo para recibir pacientes con COVID-19. Y mucha atención, desde hoy los profesores pasaron a ser grupo prioritario de vacunación, lo que significa que podrán acceder a la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 si es que ya han cumplido 5 meses desde la segunda dosis. Nos informa Francisco Garcés. Los profesores son desde hoy un grupo prioritario para la vacunación y por ello quienes ya han cumplido 5 meses desde que recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden recibir la tercera dosis. Así, los profesores se unen al personal sanitario, policías, militares activos y agentes de tránsito, recolectores de basura, bomberos y al personal de los ministerios de Educación, Salud e Inclusión Económica y Social, que también pueden vacunarse a los 5 meses, así como las personas mayores de 50 años. Ellos son los únicos que pueden inocularse a los 5 meses. De 18 años hasta 49 años, continuamos con los 6 meses. Para atender la nueva demanda, el Ministerio de Salud solo en Quito abrió 19 centros de vacunación y ya suma 109 que atienden desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Nosotros verificamos al ingreso que se cumpla estrictamente los lineamientos emitidos por la máxima autoridad. Se le invita a la población que por favor solo acudan cuando ya estén cumpliendo el intervalo. La demanda en los centros de inoculación aumenta y los 4 tipos de vacuna están disponibles para la aplicación de las 2 dosis regulares y el refuerzo. Por la primera. ¿No se ha puesto todavía? No, porque yo estuve enferma y me dijeron que espere 6 meses. Ajá, así que traigo el certificado. Según los datos oficiales, en el país el 79,4% de la población tiene el esquema completo de vacunación, pero de las 17 millones de personas, solo se han colocado 1,3 millones de terceras dosis. El país recuperó la producción de petróleo y este jueves superó los 400.000 barriles por día tras la paralización por varias semanas de los oleoductos afectados por la erosión del río Coca. Paul Romero nos cuenta que además se reiniciaron las exportaciones de crudo a China. Después de 19 días de paralización de la producción petrolera del país por la construcción de las nuevas variantes del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del oleoducto de crudos pesados OCP, el país recuperó la producción y este jueves llegó al 93% de su capacidad. Según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en este momento la producción nacional alcanza los 449.000 barriles por día, de los cuales 346.000 corresponden a Petroecuador y 103.000 barriles a las operadoras privadas. Esto permitió retomar las exportaciones y cumplir los compromisos internacionales. Se hará la primera exportación del año 2022 por un volumen aproximado de 720.000 barriles a favor de PetroChina para cumplir los compromisos derivados del contrato que se mantiene con esta empresa petrolera mundial. La recuperación y normalización de las operaciones, según el secretario de Estado, se cumplen de manera progresiva. Al momento, 2.167 pozos del estatal Petroecuador y de empresas privadas se han encendido una vez que se levantó la declaratoria de fuerza mayor. Esta decisión del Ministerio permite restablecer, como había mencionado,
las condiciones normales de operación del sistema de transporte de crudo en el país. Además, se retomaron las operaciones al 100% en las refinerías de Esmeraldas y Chuchufindi para el procesamiento de petróleo. Mañana continuamos con más noticias a partir de las 19 horas. Estamos ya finalizando Televistazo Estelar. A seguirse cuidando y manteniendo las medidas de bioseguridad. La pandemia, los casos de COVID-19 siguen aumentando. Buenas noches.